El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias. Gracias por estar una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Hoy es 16 de abril del 2025 y este es un espacio que la CONCANACO, las cámaras de comercio, servicio y turismo del país, ofrecemos a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Tengo el gusto de moderar este seminario con mi colega Liv Jessica Castañeda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y saludamos con gusto a Marisa Díaz. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes. Como todos los miércoles, aquí nos encontramos a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, a las 19 horas en el horario del centro, para platicar de muchos temas: biodiversidad, desarrollo urbano, calidad de agua, calidad de aire, contaminación, residuos peligrosos, residuos urbanos. Cualquier tema incide en el gigantesco paraguas del desarrollo sustentable. Y por eso, miércoles a miércoles, tenemos invitados, amigos, expertos, conocedores, que nos comparten en una hora su experiencia profesional y de vida acerca del desarrollo sustentable, de su óptica, digamos, ¿no?, del desarrollo sustentable. Y los estos casi, en 2 años, casi, estamos en la sesión 105, son 105 horas de todos estos temas que ustedes pueden tenerlos, conservarlos, revisarlos, recordarlos en el Spotify, en el YouTube, se quedan por ahí. Y desde luego que les agradecemos que se registren. Si se registran y en tiempo real atienden este seminario, pues a vuelta de correo les regresamos una constancia de participación que seguro les será útil en algunos temas de capacitación. Hoy vamos a platicar algo de paisaje urbano, cómo se construye, cómo se revegetan, cómo se forestan o reforestación las ciudades para muchas cosas, para tener un mejor paisaje, para modificar microclimas, para mejorar en general la calidad de vida. Y cómo revegetar una ciudad, cuáles son las plantas, la flora adecuada para este clima, para esta ciudad en especial. Tiene que ver con flora, pues las clasificamos como flora nativa, floras exóticas. En algunas veces esta movilidad de las plantas, que en ocasiones, pues a veces porque son una cosa muy atractiva, pues viajan o las movemos o también se mueven con la migración animal, a lo mejor, ¿no?, con las aves, ¿no?, que se alimentan de algunos frutos, semillas, y entonces viajan a diferentes lugares, o nos acompañan cuando migramos las personas, ¿no? Jessica, nos acompaña nuestra cultura, nuestra forma de alimentación, nuestra forma de vestir, ¿no? Sí, creo que a veces el diseño de cómo se revegeta la ciudad, nos vamos más a lo visual. Lo que pensamos que entre más verde es mejor, y no necesariamente, no todos los paisajes son, pero el verde pues nos llama la atención, o entonces buscamos que nuestra flora sea no de esta zona, ¿no? Poco conocemos a lo mejor de lo que se da en esta zona, y entonces queremos hacer un diseño como de revista, ¿no? No tanto con lo nativo, ¿no? Y las ventajas que tiene de hacerlo pues con la planta nativa. Seguro a veces nos resulta atractivo paisajes exuberantes, ¿no?, en algunas partes del país, o sabes, también nos hemos acostumbrado tal vez a ver como no sé cómo se llama, el zacate de campo de golf, ¿no? Y entonces nos parece que todo césped entonces es bonito, y en ocasiones
pues hasta resulta costoso o es difícil mantenerlo en lugares este, con poca precipitación pluvial o con poca disponibilidad de agua, como es el caso de algunas regiones del país. Hoy el agua se vuelve un tema en la frontera México-Estados Unidos siempre ha sido un problema. Hoy México no ha entregado en suficiente, aunque los periodos se hacen cortes cada 5 años en el río Bravo, que para Estados Unidos es el río Grande, pero es el mismo río. México le entrega una cantidad de agua a Estados Unidos en el río Bravo y no le hemos entregado con suficiente programa, digamos. Nos ha hecho falta. Como también habría que decir que en el río Colorado, Estados Unidos le entrega agua a México y tampoco ha sido. Tiene varios años que no ha sido entregada y se negocia, ¿no? Mediante minutas en en SILA, en la Comisión Internacional de Límites de Agua, que tiene una sección mexicana y una sección estadounidense, un mismo organismo. Pero bueno, el agua es un tema, desde luego, para poder revegetar una ciudad. Y cuánto demande eso, pues efectivamente puede ser que de la diferencia entre flora nativa o no. O flora naturalizada, ¿no? O adaptada. O los riesgos que pueden existir con algunas de estas plantas exóticas o no, o que no son nativas, ¿no? Pero a lo mejor es tiempo de presentar a nuestra invitada, ¿no? Sí, el día de hoy nos va a acompañar Melissa Díaz. Es arquitecta con maestría en Administración Integral del Ambiente. Se ha especializado en el diseño de paisajes, conservación botánica y educación. Su trayectoria profesional se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad local. Ha trabajado en proyectos de diseño de espacios verdes o vegetación local, demostrando su capacidad para integrar la sostenibilidad en el diseño arquitectónico. Sus conocimientos en conservación botánica le ha permitido participar en expediciones botánicas y proyectos de investigación en colaboración con instituciones como el UPA o SUP Research o en San Diego State University. Tiene experiencia en docencia y ha participado en cursos, talleres con diversas instituciones relacionadas con botánica, conservación de áreas prioritarias y el paisaje nativo. También ha colaborado con instituciones como la California Native Plant Society, US Green Building Council de Los Ángeles, y Los Ángeles Department of Water and Power y la Foundation. Con esta organización se certificó en paisaje nativo. Actualmente forma parte de los miembros de California Native Plants, donde realiza continuamente voluntariados de plantación. Gracias, Marisa. El micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias. Voy a iniciar compartiendo entonces. ¿Me dicen si se ve? Se ve. Adelante. Okay. Primero, muchas gracias por la invitación a todo el equipo del seminario permanente. Este podría ser el 105, pero van a ir por mucho más, porque es una muy buena área de oportunidad para todos los que estamos iniciando o desarrollándonos ahorita en pro del nuevo, pues ahora sí, el nuevo mundo que queremos crear. Iniciando con diseño de paisaje nativo, ¿cómo inicia toda esta nueva propuesta? Pues el ingeniero ya nos estaba explicando un poco de qué son las plantas nativas. Primeramente, las plantas nativas son plantas que están en el sitio, son adaptadas al lugar, crecieron de forma natural. Y así es, existen otros medios de transporte, en este caso cuando empezaron todo lo que vendría siendo los barcos y surgen como de polinización o trasplantar una planta a otro lado, pues nace este movimiento de plantas exóticas, donde son plantas a lo mejor con necesidades similares o introducidas en las zonas, pero que pertenecen a diferentes ecosistemas. Y este mismo uso de plantas, que a lo mejor involuntariamente las tenemos por ser estéticas, algunas pueden ser
invasivas, ¿no? Desplazan a las comunidades nativas, como es el caso del matorral costero que vamos a estar viendo más adelante en la presentación. Y también existen otras plantas que a pesar de no ser de Baja California o no ser de esta región, se han considerado naturalizadas o adaptadas. Entonces eso quiere decir que no crean tanto disturbio como lo que vendrían siendo las plantas exóticas. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el uso de plantas nativas o a lo mejor en el uso de plantas para las áreas o áreas urbanas en este caso? Es porque ha habido una disminución en la biodiversidad local. En este caso nos vamos a centrar un poquito en polinizadores. Lo que se alcanza a mostrar en la imagen por el grupo de polinizadores de Baja California nos marca todos los polinizadores que ellos han estado localizando en Baja California. Alcanzamos a ver que son muchas marcas en el mapa, observaciones que ellos han hecho a lo largo de sus recorridos, pero que esta marca en realidad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo por el uso de pesticidas, entre otros tipos de plantas, y cabe resaltar que estos polinizadores no son específicamente nativos de Baja California. O sea, ¿qué quiere decir? Que son distribuciones que ellos han representado, pero que a lo mejor son otras plantas, perdón, otro tipo de abejas que no son meramente nativas, sino a lo mejor están viendo algún tipo de abeja europea o exótica, etcétera. Al reducir estas abejas o polinizadoras, nos enfrentamos a diferentes tipos de amenazas. Para empezar, tenemos que considerar que los polinizadores son pequeños en comparación a todo lo que nosotros estamos creando como ciudad, que siguen siendo parte de un sistema en el que nosotros vivimos, pero nos hemos impuesto a lo largo de todo este tiempo. A lo mejor indirectamente hemos amenazado este tipo de especies, fragmentando nuestros espacios, lo que crea pérdida de hábitat, o ahorita que estamos mencionando todo lo del cambio climático. También si agregamos las especies invasoras y no nativas, pues ellos necesitan recorrer grandes espacios hasta encontrar algún tipo de alimento, o nosotros por no querer verlo cerca, pues nos enfrentamos a el uso de pesticidas que son más graves, ¿no? Aquí en la imagen se puede ver a la abeja como está introducida pues en la planta buscando el polen. Y pues el uso de pesticidas en sí desorienta a este tipo de especies y termina pues disminuyendo de la población. Como se menciona aquí, 1 de cada 4 especies de abejas nativas está en riesgo de extinción. Vamos a iniciar también con la pérdida de hábitat. En la imagen podemos ver todo lo que vendría siendo nuestra ciudad. Afortunadamente hemos crecido mucho, somos una ciudad fronteriza que se destaca por el movimiento ahora sí que migratorio. Entonces también podemos decir, las plantas van y vienen, los polinizadores van y vienen porque así ha sido siempre. Y nosotros como humanos también nos desplazamos y tenemos diferentes tipos de visiones cuando llegamos a nuevas ciudades. Con lo que yo me he encontrado particularmente en una ciudad fronteriza es que las personas quieren traer algo que ellos solían tener del lugar de donde vienen. Entonces eso se ve reflejado en el tipo de plantas que traen, el tipo de pensamiento respecto a un área verde y también respecto a cómo quieren que sea su ciudad en un futuro. El diagnóstico de la problemática en Tijuana, pues actualmente, esto hasta los datos del 2022, se contaba con el 0.04% de área verde por habitante. Estamos aquí también recordando que todavía no se contaba con el Parque Esperanto, que a lo mejor dio como un nuevo incremento, ¿no?, en el porcentaje de área verde para la ciudad. Pero lo que sí resaltaban los investigadores era que seguía el uso de riego masivo en estos espacios. Ejemplo de ello, el Parque Teniente Guerrero, que tiene aspersores por todos los lugares y los dejan abiertos ciertos tiempos a la misma hora para el riego de los pastos, ¿no? El 49% necesitaba riego de 2 a 3 veces por semana y tan solo el 31% de estas plantas eran resistentes a la sequía. ¿Qué podemos ver también con esto? Que realmente nosotros a lo mejor no sabemos cómo distribuir el agua en estos espacios. Que sí creamos espacios habitables, que sí creamos áreas verdes que se adecuan a los sitios
para los humanos, o sea, para nosotros como seres humanos, al final creamos ambientes que son construidos para nuestras necesidades, pero que a lo mejor todavía no conocíamos cuáles deberían de ser las condiciones óptimas para el lugar donde estábamos. Aquí en la imagen podemos ver que playas de Tijuana se encuentra fragmentada versus zona centro. En una de las investigaciones que a mí me tocó estar trabajando para la maestría en sí, en la tesis, era ver cómo estos espacios fragmentados tenían todavía vegetación, con el fin de ver si en algún lugar existía todavía vegetación nativa o se podría encontrar algún polinizador o en algún momento llegar a ser algún parque en ese sitio, cómo se podrían trabajar. No solamente nos enfocamos en lo que vendría siendo los fragmentos de vegetación, nos enfocamos más que nada en los lotes baldíos, porque era un área de oportunidad donde realmente seguían existiendo plantas. Uno de los lotes que se muestra en el lado derecho, nos encontramos con dos especies, que era un Baccharis y un Eriogonum, y lo contrastamos con zona de playas o la delegación de playas, que estaba más que nada invadida por ciertas especies que no eran de aquí, pero ahora sí que se compartían con, pues, con los sitios que nosotros compartimos en la parte del clima, ¿no? Como vendría siendo África, entre otros espacios. ¿Qué encontramos? En los lotes baldíos encontramos este tipo de especies ya crecidas, muy resistentes al lugar, y como se muestra en la imagen, pues que se quedaron olvidadas entre los fraccionamientos o casas habitación. Otro de los problemas que también logramos encontrar era que había muchos pastos invasivos que ya estaban oprimiendo a estas especies. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente ya no crecían tanto o había muchos fragmentos que no llegaban a ser tan valiosos en una diversidad. A pesar de eso, estos senderos eran explorados por los mismos habitantes, o se los utilizaban como zonas de paso, sin conocer realmente qué vegetación tenían. Al entrevistar a los que habitaban la zona cercana a ese lote baldío y preguntarles qué eran lo que querían, en primera empezaron a marcar mucho el no cambio de uso de suelo. Después empezaron mucho a comentar que a ellos les interesaría crear parques, crear a lo mejor incluso huertos urbanos o cualquier área que fuera verde. Entonces aquí empezamos a ver mucho la tendencia de que sea verde. Si se fijan, esas son plantas nativas en todo el sitio, las que son de color verde y las que están un poquito apagadas, en este caso dormidas, también son otro tipo de planta nativa, que vendría siendo el Eriogonum. Entonces hay que entender que es una especie o son especies que tienen ciclos biológicos. Entonces realmente no todo el tiempo van a estar verdes. Para la zona centro ya no encontramos tanta vegetación nativa, ya todo eran pastos y vegetación exótica, y ya había más basura y la percepción de las personas era igual rescatar estos sitios, volverlos zonas de juego, y todo lo que nos daban como de ideas dependía de dónde se encontraban los lotes. Entonces atendíamos las necesidades según lo que los habitantes querían. Y para playas, sí encontramos todavía arbustos, tanto como los Baccharis que se mostraron en la delegación zona centro, y la Malacotabnus que ahora vemos aquí en zona playas. Pero igual el suelo estaba ya muy destruido, era un vertedero, que podíamos concluir con los lotes baldíos, que en lugar de tener pequeñas zonas o rescatar estas zonas como de preservar la vegetación o de decir aquí hay una flor nativa, que por cierto, pues estamos en el año 2025, viene el BioBlitz y que es un evento donde todo el mundo busca vegetación nativa o busca subir o documentar, como en el mapa que se mostró de las abejas, la vegetación del lugar. Pues realmente aquí ya era muy difícil encontrar algo, porque ya se había convertido en un vertedero, y con eso empezaron a salir otras críticas de la población: inseguridad, drogadicción,
inclusive personas pues que decían que se sentían inseguras en sus mismos barrios. Al finalizar, pues se logró encontrar que nosotros hasta el 2020, bueno, en lo que es el periodo 2020-2022, encontramos en zona centro 31.030 metros cuadrados sin utilizar en la delegación de zona centro y 22.882 metros cuadrados sin utilizar. Y los tamaños varían, siendo 172 metros cuadrados los más chicos hasta 4.818 metros cuadrados los más grandes. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchos fragmentos de lotes baldíos, espacios sin utilizar en ambas delegaciones, que podrían ser aprovechados como nuevos proyectos para incrementar el área verde. Y que las mismas personas están dispuestas pues, a lograr un cambio cercano, ¿no? ¿Cuál es una de las mayores limitantes con este tipo de trabajos? Que realmente desconocemos las tenencias de cada uno de los lotes. Entonces, al final, a pesar de que se muestre aquí, como lo indica la Ley General de Asentamientos, que pueden ser utilizados como espacios públicos, pues realmente queda ya la duda si realmente se pueden utilizar o no, porque desconocemos esa tenencia. Lo que se destacó fue espacios para hacer ejercicios, espacios coloridos y espacios para mascotas. Esto inclinándolos a una consulta dentro de cada predio en las dos delegaciones. Retomando lo del diseño de paisaje nativo, primero era lo de la fragmentación y ahora lo de la necesidad del diseño adaptado ya a la ciudad de Tijuana. En el año 2017, o sea, iniciando el 2017, sí sabíamos que éramos un sitio con diversidad florística con alto valor ecológico o un hotspot de diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Una zona con muchas plantas raras, con muchas plantas que son nativas o inclusive endémicas, que podrían perderse y no crecían en otro sitio. Que en Tijuana habíamos tenido una pérdida de 386.606 hectáreas con vegetación en un periodo de 2 años, y que el matorral costero era una de las comunidades desplazadas mayormente y se ubicaba más que nada en la delegación de playas. Y el cuarto era que no había información o no había realmente información como tan catalogada respecto a vegetación nativa. O sea, eso se creía, ¿no? Obviamente sabíamos que había muchos investigadores ya teniendo como esta idea de implementar vegetación nativa, inclusive hacer el uso de otro tipo de vegetación que requiriera menos agua. En el año 2021 entra la paleta vegetal del gobierno de Tijuana con un carácter biológico, donde se mostraba qué tipo de plantas se podían usar en diferentes temporalidades, crecimientos, pero no había como una aplicación a un diseño. O dentro de la paleta vegetal no se muestra un diseño arquitectónico tampoco. Y al final, pues los que terminan diseñando, pues son los arquitectos, no son los ingenieros. El reglamento en sí en Tijuana marca hacer uso de especies adaptadas al medio. Aquí nos surge la pregunta, ¿no? ¿Realmente tienen que ser 100% nativas las que se usen? No como tal. Hay mucho tipo pues no vamos a decir que es un tabú, pero es muy complejo que los viveros tengan plantas nativas. A mí me tocó estar más que nada mirando en Ecoparque cómo fue el proceso para que ellos llegaran a tener como diferentes tipos de especies, o inclusive si lo comparamos un poco con lo que vendría siendo San Diego, pues tienen muchos años en que ellos han ido a explorar los cerros, que era de donde sacaban las especies en San Diego. Porque al final pues ellos empezaron a traer especies y ver cómo funcionaban dentro de sus jardines. Esa era una manera, ¿no? Entonces el reglamento de forestación trabaja con lo que tiene. Afortunadamente ahorita sí han tenido viveros con vegetación nativa a ciertas especies, como lo han estado manejando el Grupo de Nación Verde con Octavio. Y eso ha incrementado un poquito más como la visión de un ambiente que sea
mayormente nativo o con plantas adaptadas al medio. Regresando a la idea de las personas, esta es una muestra de qué era lo que pensaban. Querían un paisaje pictórico, querían un paisaje naturalista, convencional o tradicional, nada más era el 9.9% y todos estaban a favor del uso de un paisaje nativo. Lo que se puede rescatar de estos 3 puntos es que los tres, el naturalista, el pictórico y el nativo, funciona bajo un esquema de diseño, bajo comunidad, textura y color, que es lo que las personas siempre están intentando rescatar. Pero en sí, ¿qué es el paisaje? El paisaje se define como un espacio-tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y moldeado por la gente, refleja la diversidad de las culturas. Eso nos lo indica Ponte, Escobar y Molina. Vamos a entender que el paisaje siempre va a estar en constante cambio, al igual que nosotros, y que lo que a nosotros nos gustaba en algún momento ya no va a ser lo que realmente necesita el medio donde nosotros estamos. Y volviendo a decir que somos una ciudad fronteriza, está bien el traer ideas, pero también está bien el querer adaptarnos al lugar donde estamos. Porque en realidad Tijuana no es una zona que sea verde o que tengamos mucha agua o nuestro clima se adapta a este sitio. Aquí podemos observar 2 imágenes. Una es Plaza Zaragoza Hermosillo y Parque Teniente Guerrero. Las dos son parecidas. Tenemos el mismo kiosco, las mismas luminarias y el mismo tipo de vegetación. Y nos muestra un paisaje verde. Porque es muy complejo cambiar la ideología de las personas porque es algo que han estado viendo a lo largo de mucho tiempo. Es un modelo que se ha replicado por todo el país en diferentes lugares y realmente pues se va hacia el lado de la estética y el ornato, que para los arquitectos sí es muy sencillo decir, vamos a diseñar un espacio verde, porque nada más tendemos a crear áreas de juego, áreas de esparcimiento, poner unos arbolitos ahí que no sabemos ni cómo funcionan, nada más los ponemos para que sea bonito el plano, y ya. Y que funcione como tenga que funcionar. Y ese modelo se replica en muchas zonas. ¿Por qué? Porque trabajar para un modelo que va a atender no a un usuario, a un individuo, sino a múltiples, puede llegar a ser complejo. Y cuando no trabajamos en equipo con otras personas especializadas, en este caso, a lo mejor un biólogo, un sociólogo o un psicólogo, nuestras ideas se quedan mermadas en lo que nosotros pensamos como diseño a gran escala, no un diseño que puede incorporarse en sí a una ciudad. Entonces, yo puedo crear algo siempre verde. Tendrían ustedes que preguntarse, primeramente, apoyen a la biodiversidad, que ahorre agua y que adapte al cambio climático. Entonces, antes de pensar si quieren algo realmente verde, también añadan estas 3, que es lo que vamos a ver ahorita en el diseño. En el diseño para paisaje nativo, tenemos que entender 2 cosas. Primeramente, las comunidades a las que nosotros nos dirigimos, no solamente humanas, sino también vegetales. En el caso de Baja California, tenemos que trabajar con la comunidad del matorral costero y trabajar con el chaparral. Entender que nosotros vamos a estar trabajando con arbustos y especies que son dominadas por ser de carácter muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Las salvias, a pesar de que tenga cierto corte y ustedes le den la forma, pues al final son arbustos. Lo mismo con las artemisas o los trigos. ¿Por qué me inclino mucho a esto? Porque nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ver paisajes formales. Paisajes cuadrados, que si recortamos el arbolito cuadrado, circular o etcétera, y así no funciona en la naturaleza. Ustedes pueden ir caminando los senderos y se van a dar cuenta que pues la vegetación está a lo mejor en un sitio, por como lo había mencionado el ingeniero, ¿no? Llegó un polinizador, la dejó ahí y ahí creció.
Y la magia ahora sí que en el diseño nativo es que funcionan por comunidad, se apoyan mutuamente unas con otras, no requieren más riego o no requieren más recursos que otros porque están en sintonía todos este tipo de plantas. Y para el chaparral, lo interesante de esto es que son arbustos perennes de hojas duras y pequeñas. ¿Qué quiere decir perenne? Pues que va a durar mucho tiempo, no todo el tiempo, porque también tienen un ciclo de vida, cumplen una función como todo ser vivo, pero pues no tienen esta hoja caduca que termina cayéndose. Hay que destacar también con el chaparral o con nuestras plantas nativas, que muchas necesitan pues el fuego para poder nacer. Eso también las vuelve muy complejas para tener en un vivero. No todas se pueden dar con facilidad. ¿Qué estamos intentando, ¿no? Ahorita crear o hacia dónde va Tijuana con estas nuevas áreas? Pues queremos intentar crear espacios que conserven el agua en el clima seco, pero que a la vez siga siendo estéticamente bello y que ustedes como ciudadanos lo aprecien. Ya vimos que es un poquito complejo desde la parte de que están adaptados a un tipo de paisaje y que las escuelas les siguen dando a ustedes arquitectos con un diseño tradicional. Entonces aquí nuestra nueva opción es que necesitamos plantas que prosperen en cualquier tipo de medio. En este caso en Tijuana, que estén acostumbrados pues a las laderas, porque la ciudad de Tijuana tiene múltiples laderas, como es el caso de playas, que estén acostumbradas a lo mejor a no tener mucha agua todo el tiempo para disminuir el uso de agua, que la ciudad tampoco cuenta con eso. Y algunos se preguntarán, entonces nosotros nada más podemos contar con plantas que sean arbustos de gran tamaño, que sea muy difícil el recorte. Y si yo vivo en un departamento no puedo tener alguna porque no tengo el espacio suficiente. Para eso ustedes tendrían que conocer las plantas que existen diferentes. Ejemplo, la Schorsia californica que se muestra aquí, que es una amapola, no necesita demasiado espacio para subsistir. Es una planta chiquita que pueden tener a lo mejor en una maceta, a diferencia de un tollón, que es el de un lado, ¿no? El heterómeles, pues es un arbusto de gran tamaño, con frutos rojos, y pues que sí necesitaría otro tipo de espacio. Entonces, inclusive las plantas también se adaptan al tipo de medios que ustedes les van a dar o los espacios donde ustedes las quieren colocar. También nos hacía mucho hincapié, pues yo creo que todos los investigadores en el cambio, ¿no? De los céspedes o el uso de agua en estos espacios a unos nuevos, ¿no? Mencionaba ahorita el ingeniero, ¿cuál es el que siempre usan? Bueno, San Agustín siempre es el que usa, ¿no? Uno de los céspedes que siempre usa. Existen otras propuestas. Está la Nacella pulcra, que se muestra aquí en la imagen. Parece un trigo, pero en realidad, pues es uno de los tipos de césped. Hay otros que pueden cubrirnos las áreas. Está Erigeron glauca, más para la zona de playas de Tijuana. Tiene esta pequeña floración que se parece mucho a la que vimos en una de las imágenes fragmentadas de playas, pero realmente pues no es la misma, ¿no? ¿Y qué pasa con las plantas? ¿Cuál es la percepción de la gente cuando las ve? Nosotros las vemos así, como individuos, es decir, como una especie individual que transportamos en una pequeña maceta y nos la llevamos a algún lugar y nada más la vemos como una. El cambio hacia un diseño de paisaje nativo es entenderlo como una comunidad y esta comunidad requiere diferentes tipos de plantas de la misma. ¿Por qué? Para que se apoyen unas con otras y para que sea más visible para los polinizadores. Está en este caso, el Pentstemon centratifolius, que es el de color rojo. Este trae polinizadores y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cuáles son las características de esta especie. Y aquí al lado la Malacotabnus era la que se mostraba en el lote baldío también de playas, que era como una rosa. También hacía mucho hincapié a este tipo de planta porque hay muchas personas que les gusta ver flores o rosas.
Volviendo al penstemon y al diseño, sí tenemos que conocer cuáles son las características individuales de las plantas. O sea, para diseñar un sitio tenemos que tener muchas cosas en mente. Primeramente, si ya vamos a comenzar, es cuál es nuestro espacio. Después, conocer las características individuales de nosotros y de lo que requieren ellos. En su caso, cuáles son sus metros cuadrados de espacio, cuáles son las actividades que van a realizar, qué es lo que ustedes quieren o no quieren tener en cuanto a mantenimiento, si van a querer dedicar mucho mantenimiento o no, qué es lo que a veces preguntan o dicen o dan por hecho, ¿no? De, es un jardín nativo, no requiere mantenimiento. No, como plantas o como un ser biológico sí requiere mantenimiento. A lo mejor no tanto, pero sí tienen que llevar un calendario de mantenimiento. Conocer las características individuales de las plantas que ustedes quieren utilizar. Primeramente, conocer su nombre científico y su nombre común. Esto para ver que realmente sea la especie que ustedes quieren. El nombre científico pues va a ser algo en itálica, o va a ser lo más extraño que se encuentren, como Penstemos centratifolios. En este caso nos está diciendo que es una hierba perenne, o sea, que no va a perder su estructura o color en ese momento, que tiene flores tubulares de color rojo, como se muestra en la imagen, y que puede variar de brillante a rojo anaranjado. Aquí ustedes también van a empezar a ver qué tipo de colores quieren dentro de sus jardines. ¿Qué estamos viendo? Pues que los jardines nativos también pueden ser coloridos, no necesariamente verdes o no necesariamente son xerófitos o con suculentas, que pueden alcanzar más de 1 metro de altura, considerar las alturas y el ancho, que son hojas gruesas y lisas, considerar las texturas del mismo individuo. Y también entender que a pesar de que esta sea una ficha, al ser un ser vivo, no sabemos cómo va a reaccionar dentro del espacio donde los pongamos. Y que además van a traer polinizadores. En este caso trae abejas, mariposas y los colibríes, como se muestra en el embry. Una vez que conozcamos eso de cada una de las plantas, pues ya podemos ir a otro de los espacios, en el espacio del diseño. Yo les recomendaría mucho entrar a la página de Calscape. ¿Qué es Calscape? Es creo que Héctor. Alguien está haciendo algo ahí. Ajá. Sí, Héctor Alejandro, por favor. Por favor, les pedimos a nuestros al público que nos ayude evitando participar en la pantalla. Sigue, por favor, Maritza, y Ok, adelante. regresando. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los conceptos? Los conceptos, primeramente, cuando nosotros nosotros regresemos a esta página, ¿no? Que les estaba comentando. Existe una página que se llama calscape.org de California Native Plants en San Diego. Ustedes pueden acceder por internet y se van a encontrar esto, ¿no? Lo pueden traducir a español, etcétera, y va a salir así. Van a tener el tipo de planta, que era como el ejemplo. Este es exactamente la ficha de las plantas que ustedes quieren utilizar o para que ustedes vayan explorando, las conozcan, etcétera. Sale de esta forma. El tipo de planta es una hierba perenne, el tamaño aproximado del ancho y del alto, si existe inactividad, quiere decir que si va a perder hojas o no, qué colores tiene, temporadas de floración y usos especiales. Y abajo, en la información de paisajismo, dice agua abajo. Y muchos me preguntan, entonces, ¿qué pasa con el agua? No le echo agua, le echo 1 vez, 2 veces, pero ahí dice que dice riego de verano máximo 2 veces por mes, o sea, ¿cómo funciona? Esta ficha individual de la planta les va a decir, al menos donde es en sol y agua, con quiénes se pueden zonificar. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de su diseño, ustedes agruparlos por zona que requieran las mismas características o que tengan los mismos requerimientos. Y va a variar dependiendo si son especies crecidas
o si son especies que apenas van a ustedes a introducir dentro de su jardín. Las recomendaciones es que ustedes puedan plantar en otoño o en invierno, y los consejos de plantación, pues que sea antes o durante las lluvias invernales. Hay diferentes especies de muchos tipos de galones. Se les recomienda colocar la planta o la macetita en donde se la están dando ustedes, encima del sitio donde lo quieren colocar, crear un círculo alrededor pues de la maceta, excavar casi lo mismo profundo que tiene el macetón donde lo trajeron, introducirlo y crear a veces incluso con la misma tierra, como crear un círculo alrededor de ese nuevo hoyo donde ustedes introducieron la planta para que se mantenga un poco el río. Pueden agregar incluso también algún tipo de vitamina, etcétera. ¿Y qué pasa con las personas que quieren diseños que siempre tengan algún tipo de color? Aquí hay un ejemplo de una planta o de diferentes tipos de plantas de las que les puse, que si nosotros nos damos cuenta en otoño y en invierno, la número 27, que es una Elimus, que ahorita vamos a ver cuál es la única que siempre está con su coloración, y la 28, pero la 28 a veces en otoño cambia, ¿no? Las coloraciones en su diseño, y ustedes pues también estén conscientes de eso, una coloración es una floración, y la flor no siempre va a estar. Va a estar a lo mejor su textura, o va a estar a lo mejor su tronco o lo que quede, pero nosotros debemos de trabajar con todos los diseños para que ustedes puedan tener algo atractivo en su jardín todo el año, no enfocarnos nada más en la época de floración, que aquí regresamos un poquito a la percepción de las personas. Algunos tienden a comprar las flores porque les gusta cómo lucen, pero realmente ¿van a lucir todo el año así? Si ustedes se encargan de diseñarlo correctamente, no va a lucir así, pero puede lucir mejor, ¿ok? Ahora, ¿cómo entendemos estos planos que siempre vemos en Pinterest o en línea? ¿Qué es lo primero que hacen cuando entran a internet? Y googlean. Esta es una propuesta que se hizo con Parque, donde eran diferentes colecciones, y se las voy a explicar un poquito de cómo funciona. Nosotros como arquitectos siempre lo vamos a ver como de hacia arriba hacia abajo, ¿no? Nosotros no lo vemos como una colección de frente. Imagínense que ustedes se están situando arriba del terreno que tienen. Lo que significa BL son las iniciales de las plantas que están utilizando, y el número 2, la cantidad de plantas que hay. Entonces, cada uno de estos individuos vendrían siendo un tipo de especie en diferentes colecciones. ¿Y qué era zonificar? ¿Qué es zonificar? Es separarlos dentro de sus terrenos o dentro de sus casas por zonas que cumplan con las mismas características de las fichas de agua, asoleamiento, tierra, y que jueguen con lo mismo de las texturas, los colores, y si quieren jardines polinizadores o no, o empezar a investigar las plantas más a fondo si funcionan, como en este caso que era una ladera, la retención de estos espacios. Ahora sí que la libertad creativa es muy grande, ¿no? A algunos se les facilita mucho no solamente guiarse por la colocación de los macetones, sino empezar a separarlos por metros cuadrados, por las alturas y los anchos que vimos en la ficha, pensando en algún futuro de que va a llegar a tener ese crecimiento máximo que indica las fichas. ¿Qué pasa cuando no se llena el sitio? O sea, que se empiezan a ver estas manchas, ¿no? Primeramente es muy normal que vayan a haber huecos entre las instalaciones o las zonas. ¿Por qué? Porque van a ser plantas de diferentes tamaños. Y que está bien para el paso de ustedes en el mantenimiento, para el crecimiento óptimo de sus plantas, para a lo mejor la visita de otros
usuarios dentro del área y que les sea más fácil el acceso a ustedes para reponer alguna planta en caso de que no se dé ahí. Y el Elimos que le mencionaba es parecida a este. Este en sí es una Fetusca glauca, pero es como un arbusto gigante de esta coloración. También hay que considerar mucho el diagrama de forma de alto y ancho. ¿Y cómo separamos nuestras zonas? Las podemos separar por rocas, si ustedes quieren utilizar rocas, los jardines de roca, por otras especies, como se indica aquí, que sean de otra textura para formar este cambio en su percepción visual, o creando diferentes desniveles dentro de sus jardines. ¿Qué podemos utilizar para el suelo? Que no se evapore el agua. Muchos utilizan algún tipo de mulch, troncos de diferentes tamaños para retener el agua, la evaporación, en la que vendría siendo pues el verano muy cálido, o mantener más que nada la humedad del suelo. Si nosotros ya nos vamos más allá, que es lo que están trabajando en Reino Unido, pues ellos ya trabajan no bajo un jardín formal, ya trabajan bajo esta imagen, que son colecciones completamente adaptadas a una especie en específico. Se están centrando mucho en los polinizadores, como se muestran aquí. Estos hoteles de vida silvestre, para poderles dar un espacio a las aves, a las abejas, a las mariposas, entre otras, o algunos sí combinando las especies silvestres, pero con sus necesidades como usuario, ¿no? ¿Cuál es la característica de las abejas nativas pues de nosotros? Que a ellas les gusta mucho vivir en el suelo. Entonces también por eso es recomendable que dejen un espacio de tierra para que ellas puedan hacer un hoyito y pues estar ahí. Ahora, ¿qué pasaría con la ciudad si nosotros pues también utilizáramos vegetación nativa? En primera, tendríamos zonas que apoyaran a los polinizadores, que las mismas personas entendieran un poquito de cómo son las especies crecidas, cuál es su textura, que las algas pueden ser aromáticas, que algunas son atractivas, la dureza de otras, o la complejidad de estas mismas, que decían, órale, este era un arbusto, pero pues al final terminó quedándose a lo mejor muy pequeño o se convirtió en algún tipo de rastrera, etcétera. Y pues ahora sí que la ciudad no estaría necesitando tanto mantenimiento de agua y le daría un poquito como pues de relevancia a su vegetación local. Muchos han comentado, la frontera de San Diego, ¿por qué San Diego es más verde y Tijuana no? Y tenemos la misma vegetación. ¿Por qué allá sí? ¿Por qué acá no? Hay que entenderlo como un proceso. O sea, esto lleva tiempo. Muchos van a decir es voluntad política, muchos van a decir no, es que aquí no se investiga, no se hizo. Pero vamos a ver que inclusive para San Diego ha sido muy complejo. Como mencionaron, yo he hecho voluntariados en San Diego para entender cómo ellos pues trabajan este tipo de plantaciones, cuáles han sido sus métodos, cómo trabajan las asociaciones que tienen años establecidas. Una de las asociaciones que más me ha llamado la atención, de donde tomé la certificación y se lo recomiendo porque ahorita van a empezar ellos a abrir convocatorias y son gratuitas y son en línea y aprenden realmente mucho. Ellos iniciaron no por una persona que fuera americana, sino por Theodore Payne, que realmente él venía de Inglaterra. Pero él quedó fascinado como con la vegetación nativa y tenía esta idea de explorar el espacio donde él venía. Se iba al cerro, traía plantas y empezó a crear un jardín. Así él inició y empezó a crear pues estos pequeños folletos como se muestran en la imagen con la encelia
con la Chorcia californica, para crear talleres y para empezar a decirle a los americanos como que, ay, miren, podemos crear jardines y podemos crear viveros y podemos crear un jardín nativo de California. Muchos sí le siguieron como explorando, ¿no? Diciendo como que está bien, podemos hacer esto. Otros lo ignoraron completamente y como se indica aquí, pues hasta que finalmente le asignaron 5 acres. Y eso fue pues, hace mucho tiempo. ¿Cuándo nacen estas fundaciones en Estados Unidos? California, que es el de la página, nace en 1965. Theodore Payne en 1960. Y el vivero, que es Tree of Life Nursery, que ahorita vamos a ver por qué es relevante, en 1981. Hace mucho tiempo. O sea, ahorita estamos en el 2025 y podemos decir que apenas más o menos el condado de San Diego los volteó a ver para decir, bueno, creo que sí podemos incluir nativas en la ciudad. Cuando estas fundaciones ya han hecho jardines, cada año lo hacen, estamos en abril y tienen sus tours en línea para que todas las personas empiecen a subir de, ay, tengo estas plantas nativas, la planta del mes, los de polinizadores, que está también la asociación de CERCES, y certifican sus jardines de tiene tantos polinizadores y llevan un conteo, etcétera. Pero esto es meramente voluntad de las personas. Hay jóvenes, hay adultos, no se han involucrado mucho escuelas, en ciertos lugares sí, pero varía por estado y más que nada funciona como asociaciones que donan su tiempo desde expertos, biólogos, fotógrafos, inclusive personas retiradas que también les gusta estar como en este tipo de ambientes. ¿Por qué mencionamos Tree Life Nursery? Ellos donaron 660 plantas en el mes de marzo, cuando hubo como un cambio en el Museo de San Diego a incluir nuevos jardines polinizadores entre sus colecciones. El Museo de San Diego en Balboa Park ya contaba con un jardín pequeño nativo, con algunos penstemon, algunas estipas y algunas escholcias. Lo que hizo pues Tree Life fue nada más donarles más plantas para que las personas empezaran a conocer mayormente estos espacios. Y junto a estos voluntariados, junto a estos voluntarios y otro tipo de voluntariados, pues darse a conocer en diferentes partes de mismo San Diego o de todo Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante este tipo de proyectos? Porque apenas en el año 2025, ellos tienen ahorita en curso diferentes series de acciones que se dividen en 5 fases. Y una de ellas que considero parte de la relevancia es esta política G15, que es estándares de diseño para las instalaciones del condado. ¿En qué consiste? Toda aquella edificación nueva contará con vegetación nativa. En Los Ángeles, por ustedes entrar a sus páginas, decir mi casa tiene tantos metros cuadrados de césped, hacer el cambio por un jardín nativo, le reducen en taxes. Entonces, estas son tipos de iniciativas que empezaron a tener por las mismas asociaciones acercándose a los municipios o inclusive pues por este mismo medio de ahora sí que de las asociaciones civiles. Por lo que podemos concluir que no estamos muy lejanos, a pesar de ver la frontera, a un futuro que nosotros también podríamos tener, siempre y cuando iniciemos con pequeñas acciones dentro de lo que tengamos a la mano, a conocer nuestras plantas nativas, documentarnos, leer un poco, voltear a lo mejor un poquito a un lado que vendrá siendo San Diego, entrar a sus páginas, revisar qué es lo que tienen, ver qué es lo que hay en nuestros viveros, porque también está Ecourbe, que tiene plantas nativas,
y han estado trabajando, inclusive otras, Ensenada también. Hay proyectos como con Paula Pioján también, entre otras, o expediciones botánicas como Mariana Delgadillo en Rancho Casián, que todavía hay fragmentos de vegetación nativa. O sea, hay proyectos en Tijuana que los pueden ayudar a ustedes a informarse un poquito más de qué es lo que hay, hacia dónde vamos, y siempre pensando en esas tres condiciones, ¿no? Menos, o sea, agua, mayor conciencia de nuestros espacios para incrementar los polinizadores y para incrementar la vegetación nativa. Y para finalizar, pues voy a estar impartiendo un taller gratuito en el IMAC de Playas de Tijuana el 4 de mayo en el evento de Plant Lovers Market, por si les interesa acompañarnos. Va a ser más de estética y a quien les guste sumarse o ir aprendiendo, pues son cordialmente invitados. Muchas gracias. Wow. Melissa, creo que nos has dado una lección, o bueno, muchas lecciones. Y primero, que tu trabajo de campo de verdad, pero con ojos de científica, con ojos de formación académica, realmente nos da muchos, muchos nutrientes, diría. Nos has pasado algunos retos, grandes retos, diría yo, para que nos ven a distancia, la vegetación entre la vegetación diferente en densidad y seguro también en algunas especies, ¿no? Pero en densidad en la frontera México, Estados Unidos, San Diego, Tijuana, digamos, es muy, muy diferente. Hay mucha más vegetación urbana, este, y en San Diego y buena parte creo es por esto que nos explica Melissa, pero también desde luego porque rehusan mayor cantidad de agua en aquel lado de la que le hacemos del lado mexicano. Es una de las cosas, pero me parece estos ejemplos que nos pasas, cómo combinar esta conocimiento de la flora y con valores estéticos, o sea, esto que nos mencionas de colorido, textura, etcétera, realmente creo que es un trabajo muy, muy valioso, que seguro debe ser adaptado a cada región, a cada zona, en cualquier parte del país, pero la metodología, digamos, o cómo diseccionas y los conceptos que nos has este, eh, platicado, seguro son aplicables en otras partes del país. Vamos a recibir los comentarios que nos preparan de nuestro público. Si tenemos algo listo. Claro que sí, ingeniero. Bueno, a grandes rasgos, el primer comentario viene por parte de Marlene Cervantes, quien nos acompaña de Puebla. Al momento de que la ponente estaba hablando sobre la dificultad para mantener espacios verdes, ella hizo el comentario sobre, en la escuela de mis hijos ya se ha percotado sobre la dificultad de mantener árboles exóticos ya existentes. Frente a ello, se están debatiendo en adquirir plantas nativas, además de ser responsables para su cuidado. En este mismo hilo conductor, Héctor Alejandro de Ciudad de México pregunta, ¿se tendrá que hacer viveros para obtener plantas y árboles nativos? Y sobre todo, ¿de dónde saldría el dinero para su mantenimiento? ¿Reacciones a algún comentario, Melissa? Pues es un poquito como lo que había comentado, ¿no? Está Ecourbe. Aquí muchos dicen, ¿por qué el municipio de Tijuana tiene plantas y los ponen? O llegué a leer un comentario de por qué algunas personas sí y otras no. El apoyo que el gobierno les da a ciertas instituciones, pues tiene mucho que ver con cómo están reforestando Tijuana. Aquí en el caso de lo que mencionaba Gerardo, los viveros pues van a tener que ser por iniciativa y exploración propia de cada persona, ¿no? Y eso lo vuelve complejo porque ya vimos que en el caso de Tijuana, nosotros tenemos dos comunidades pues complejas y que necesitan, como vimos, o sea, el aceite quemarse para que salga la semilla, o inclusive aquí los talleres de Mónica de Curve, ¿no? Que yo lo recomiendo que lo sigan, no me dejará mentir que es muy complejo el proceso, inclusive la legalización para poder tener este tipo de plantas,
¿Quién nos puede apoyar con su experiencia, ingeniero? Claro que sí, yo creo que, fíjate que hay una gente que estudia ecología de incendios, Richard Minnick de la Universidad de California en Irvine. Yo creo que estaba allá hace muchos años, pero en Baja California existen algunos pinos que solo abren la piña después de un incendio, ¿eh? O sea, se necesitan algunas temperaturas. O sea, el fuego es en ocasiones un amigo de la biodiversidad, de la ecología, no siempre, y menos ahora que hay tantos incendios forestales vivos, activos en el país. No es una grosería decir esto, sino que este, bueno, también en el combate contra incendios se utiliza este fuego controlado, digamos, ¿no? Para poder hacer estas barreras contra incendios. Pero yo lo que quisiera es, ¿tienes alguna opinión, Melissa, sobre el desarrollo vertical, no solamente en Baja California, en Tijuana o muchas ciudades, pero esta jardinería vertical, en lugares que ayuda a la comunidad para que no sea un ambiente hostil, Melissa, o sea, bajo puente, ¿no? En lugares desde luego que necesitan, seguro también iluminación, pero la vegetación ayuda a que sea un ambiente amigable, ¿no? ¿Qué comentarios tendrías? Justamente lo que menciona, hay muchas personas que ya están explorando lo que vendría siendo la infraestructura verde. En el ejemplo de de las dos imágenes, donde yo ponía como ejemplo a Sonora y a Tijuana, es que Sonora realmente tiene un plan de infraestructura verde, que son jardines nativos, jardines de lluvia, inclusive entre sus propuestas están los techos verdes o los muros verdes, que sé que creo que en Ciudad de México, si alguien anda por aquí, ya los han visto instalados en algunos sitios, más que nada para la captura de carbono o contaminantes, donde hay no tanto la población, sino va más enfocado a donde están todos los vehículos, ahora sí que en avenidas principales, etcétera. Entonces estaban creando como estos modelos de ver las resistencias de las losas para los cambios en las casas, Infonavit, o inclusive ver los muros, porque hay muchas preguntas respecto a esto y sería como un muy buen tema, ¿no? Es muy complejo por la estructura, los muros de carga, que nosotros le decimos carga muerta, más la carga viva, más que los que hemos visto aquí en Tijuana están dentro de sacos en la Plaza Quartz, pero ¿cómo le das mantenimiento? Porque esas plantas son de mucho riego. Entonces, realmente nosotros que tenemos plantas nativas como de grandes dimensiones que vendrían siendo arbustos, ¿cómo los vas a colocar? O sea, sé que en España han puesto pinos en edificios de 100 metros de alto, pero que incluso tenían jardineros voladores para poder mantener estos espacios. Pues son nuevas propuestas, pero ¿por qué no nos quedamos ahorita a lo mejor a pequeña escala? Después exploramos las grandes edificaciones que podemos hacer con eso. Lo máximo que podemos llegar a hacer ahorita, al menos en Tijuana, son los jardines en los techos. Fíjate que seguro mientras Luis Gerardo nos prepara otro bloque de comentarios, hemos tenido, seguro en otras partes lo han visto, esta jardinería a veces urbana, que no alcanzamos a distinguir y es porque no está diseñada como tú nos convocas al diseño de la vegetación urbana, pues que se da de manera, pues hoy hay de esta planta y ponemos esa, ¿no? Y en ocasiones vemos las banquetas levantadas, ¿no? Por las raíces de los árboles grandes, que no era el sitio preciso para ponerlo, lo pusimos como si fuera un rosal que no iba a crecer, ¿no? Y resulta que es un árbol grande, muy grande, y luego destruye la banqueta. O acá hubo un chubasco en unos macetones que estaban sobre un bulevar, y el chubasco, unos árboles con un follaje muy grande, y seguro la raíz en unos maceteros, en un malecón, pues no dieron, en un camellón, perdón, no dieron y se levantó, se los tumbó, digamos, el chubasco, una docena de árboles en un bulevar, y también hemos visto estos áreas donde se necesita mejor diseño, no solamente nativo, sino ver todas estas características que tú nos dijiste de tamaño y volumen y espacios para que la vegetación sea la adecuada
para cosas urbanas, ¿no? Y sin duda, si le agregamos este valor estético, en algunas regiones el paisaje, y diría que también en lo urbano tal vez, ¿no? El paisaje no solamente es un valor estético agradable a la vista o que nos hace sentir confort, sino también es una síntesis de la salud de ese ecosistema, ¿no? El cómo se aprecia, así como las personas, a veces como andamos así cabizbajos y todos agachados, bueno, pues, se nota si alguien está en una posición de salud. Pero a ver, Luis Gerardo, si tenemos algo más, por favor, Claro del que público. sí. Anayatsi Pérez, quien nos acompaña de Pachuca y siguiendo con este tema de los viveros, comenta, en el estado de Hidalgo, las autorizaciones en materia de impacto ambiental consideran áreas verdes exclusivamente con especies nativas, pero nos hemos enfrentado a que son contados los viveros que comercializan este tipo de especies. ¿Alguna recomendación para hacer frente a esta situación? Melissa, ¿estás por ahí todavía? Sí. Sí. A ver, Gerardo, es que se me cortó un poquito. ¿La Puras puede, fáciles, ¿no? Puras fáciles. la puede repetir? Se quedó en vivero o lo siento. Ah, ok. A Sí. ver, Luis Sí, a Gerardo. grandes rasgos comenta que ha tenido dificultades, en el estado de Hidalgo han tenido dificultades de encontrar viveros con especies nativas. Entonces, ¿qué recomendación les darías para hacer frente a esta situación? Ok, es como aquí en Tijuana, ¿no? Eh, ¿Cuántos viveristas que estén a lo mejor ahorita viendo quiénes tienen plantas nativas? Ahorita hay un proyecto de red de huertos urbanos que apenas están como iniciando, y ellos estaban diciendo hay que tener un catálogo de los que tenemos huertos urbanos. O sea, a lo mejor la recomendación para esos sitios es que se unan como este proyecto que ustedes iniciaron como un seminario, o sea, y utilizar las redes sociales y realmente decir, yo tengo esto, puedo crear un intercambio, mis conocimientos han sido esto, me ha fallado esto. Yo creo que, pues desde la parte educativa, el compartir el conocimiento entre todos pues, nos puede ayudar a llevar em, pues estas nuevas propuestas a otros sitios, ¿no? Porque a lo que presenté y a como han sido muchos de los que exploran, para tener un vivero nativo, pues se van al monte y se lo traen y ven cómo funciona la planta. Así que legalmente no es. Es uno Y de yo los creo que primeros problemas. sí, si es vida silvestre, pues entonces tendría que ser la recolección de semilla, pues tendría que ser autorizado, de alguna manera, aun cuando fines de buena onda, pero no debe parecer, que es algo ilegal. Y creo que por eso este trabajo de campo que nos presenta Melissa aquí, resulta muy, muy, muy sustancioso en las experiencias que se tienen. Y, y habría que de luego que los viveros de planta nativa se enfrentan a un reto de mercado también, ¿no? Porque pues las plantas no están listas de un día para otro, ¿no? Tienen su periodo de crecimiento, etcétera, y su listo para replantarse o para la germinación, etcétera, todo acomodado y entonces resulta que debe estar listo para algún tipo de mercado y sin duda hoy algunos valores estéticos son diferentes, ¿no? Por eso nos encontramos, no sé qué quieren decir, campos de golf con césped, con estos diferentes, San Agustín, como nos dicen casi la mayoría, pero en el desierto, ¿no? Y entonces resulta entre asombroso y un golpe de vista, digamos, ¿no? Encontrar esta vegetación en lugares pues turísticos hasta de alta gama, ¿no? Creo que es un largo proceso de aprendizaje biocultural, ¿no? Para que podamos quebrarnos. Estamos muy agradecidos con que nos escuche Hortensia, en Acapulco, Rebeca, Granados en la Ciudad de México, Emiliano Sánchez en Cadereyta, Noemí Castañeda en Cuernavaca, Lorena
en Chihuahua, en Tabasco, en Sinaloa, en Tlaxcala, en Chapingo. Gracias, nos están siguiendo en buena parte del país. Luis Gerardo, tenemos otro comentario, por favor. Sí, ingeniero. Por parte de Jorge Luis Granados, quien nos acompaña de Ciudad de México, toca un tema bastante interesante. Para ello pregunta, ¿el muro fronterizo ha tenido efectos en el comportamiento de alguna de las especies nativas? Wow. Adelante, Melissa. Melissa. Pues el tener muros es como lo que vimos de fraccionar, ¿no? Así como nosotros en cuanto a población, terminan también fraccionando las especies. Les hice el comentario de BioBlitz, que lo pueden encontrar, o como también reto naturalista, es justamente eso. O sea, se trata de ver cuántas plantas existen en ambos lados de la frontera. Y uno de sus imágenes ahora sí, de campaña, es justamente que se ve el paisaje de nosotros en Tijuana y el paisaje de ellos en Estados Unidos y cómo se encuentra el muro dividiendo ambas partes. Es como si ustedes se encuentran contra una pared, ¿cómo la vas a cruzar? Si eres un polinizador, vas a volar, pero si eres un animal que nada más puede estar en tierra, pues realmente ya no puedes crear un ambiente del otro lado porque ya te pusieron una barrera. Sí, creo que la fragmentación de ecosistemas es uno de los retos y de las adversidades con las que se encuentra la biodiversidad. Sigo, no solamente muros, carreteras, ciudades, ferrocarriles, etcétera, hasta líneas de conducción eléctrica, ¿no? Que de alguna manera representan la fragmentación de ecosistemas y eso hace que las poblaciones, algunas poblaciones más afectadas que otras, que dependen de la movilidad, se vean afectadas. La migración es un fenómeno en la naturaleza, aves, las ballenas, los diferentes. Bueno, creo que la migración limitada la hemos puesto las personas, los humanos, ¿no? Con nuestras fronteras geopolíticas, ¿no? Pero bueno, no vamos a resolver ese tema hoy. Estamos hablando de estos temas que nos importan para el diseño de vegetación, de revegetación urbana, los que Melissa nos ha convocado hoy. Y no sé si tenemos algo más, Luis Gerardo, con eso. Con eso, Melissa, entonces, si te gustas, por favor, tu mensaje final para poder cerrar el seminario de hoy. Claro, el mensaje final sería que todos los que puedan crear ahorita conexiones entre todos en diferentes ámbitos, que el que trae algún huerto urbano, la que está en una escuela intentando cambiar como algún jardín, son pequeñas acciones. Y esto me recuerda mucho a una imagen que yo encontré hace mucho tiempo, donde le preguntaban a una persona, ¿y realmente tú quieres cambiar el mundo? No, no estoy solo, nada más estamos dispersos. Y las pequeñas acciones pueden crear un cambio muy grande. Y esto inculcarlo mucho inclusive en las pequeñas y futuras generaciones, para que este seminario permanente continúe, ahora sí, con los nuevos pequeños, que son los que van a guiar en algún momento, pues todos los lugares en los estados nos estamos uniendo. Muchas gracias. Gracias, Melissa, gracias. A quienes nos escucharon hoy, los recordamos que miércoles a miércoles aquí nos encontramos en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable para abordar temas de todas estas muy diversas ópticas de las que nos comparten nuestros amigos expertos su experiencia de vida. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Te esperamos el próximo miércoles con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.